Sí. Hola, para iniciar la especialidad en Derecho Probatorio, con el primer módulo denominado Conceptos, Prueba, Hecho y Verdad, ya contamos con la presencia de la profesora Daniela Acatino de la Universidad Austral de Chile, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y antes de cederle el uso de la voz, leeré su síntesis curricular. Daniela Acatino es originaria de Chile, es doctora en Derecho por la Universidad de Granada, abogada de la Corte Suprema de Chile y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Se encuentra acreditada como doctora y magíster en diversas universidades como la Universidad Austral y la Universidad de Valparaíso en Chile. Es docente en diversas asignaturas de licenciatura y de posgrado y cuenta con diversas tesis de posgrado sobre temas variados como la construcción del derecho a la verdad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Es también profesora investigadora por las universidades ya mencionadas en temas relevantes como conceptos fundamentales del derecho probatorio en Chile y el estándar de prueba en el proceso penal, una reconstrucción intersubjetivamente controlable. Ha escrito un sinnúmero de obras bibliográficas como En Hechos, Evidencia y Estándares de Prueba, ensayos de epistemología jurídica y en derecho probatorio contemporáneo. Ha fungido como ponente en diversos foros, congresos y eventos nacionales e internacionales. Es integrante del comité de redacción Quaestio Facti, International Journal on Evidential Legal Reasoning en Girona, España. También es integrante en diversos comités y comisiones de diversas universidades en Chile. Actualmente es profesora categoría 2 académicos de la Universidad Austral de Chile. Doctora Acatino, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros e iniciar este primer módulo de la especialidad en Derecho Probatorio. Y pues sin más, les cedo el uso de la voz. Un cordial saludo a todas y todos quienes nos acompañan. Para mí es un enorme gusto estar aquí compartiendo algunas reflexiones acerca de la relevancia de una concepción racional de la prueba como marco para una adecuada definición de los conceptos básicos que a ella se refieren, como el concepto de prueba precisamente, el concepto de hecho probado, a los que dedicaremos este primer módulo del curso. También, por cierto, es central asumir la perspectiva de una concepción racional de la prueba para comprender el modo en que se articula la averiguación de la verdad con otros fines relevantes para la justificación y la interpretación de las normas probatorias. Ahora bien, se podría pensar que esta tarea es de algún modo una tarea inútil, dado que nadie aparentemente defendería hoy una concepción irracional de la prueba, al modo, por ejemplo, de las ordalías, que dominaron, como ustedes saben, la escena judicial europea hasta el siglo XIII. Mecanismos en los que se trataba más que de propiamente probar hechos a través de la consideración de elementos de juicio, de resistir o de pasar las partes una prueba con su propio cuerpo. Las referencias clásicas que conocemos a la ordalía, ¿no es cierto?, del caldero de agua hirviendo, en el que se trataba de hundir la mano o el brazo para ver luego si las heridas curaban en un tiempo determinado, o también el enfrentamiento de un duelo o combate. De manera, ¿no?, que era más bien la justicia divina la que se manifestaba directamente en el cuerpo de las partes. Sin embargo, esta aparente inutilidad es contrastada si es que tomamos en cuenta cómo hay un concepto extraordinariamente enraizado en la cultura jurídica y en el imaginario
judicial occidental, particularmente, aunque no solo, en el ámbito iberoamericano. Un concepto que revela el peso todavía, a pesar de tantas reformas modernizadoras de la administración de justicia y de los procesos, de una concepción no racional de la prueba. No racional, como veremos, porque está centrada en la mera creencia subjetiva del juzgador, sin prestar suficiente atención a las razones en las que esa creencia debe fundarse. Seguramente han adivinado ya que la expresión a la que me refiero es la palabra convicción o convencimiento. El lenguaje de la prueba en nuestra cultura legal está dominado por esta referencia a la creencia subjetiva del juzgador determinada por el mérito del proceso. Así, la prueba, en el sentido de medio de prueba, suele definirse por referencia a la aptitud de algún dato o elemento para producir convencimiento del tribunal. Y los hechos probados, paralelamente, se conciben precisamente como aquellos respecto de los cuales se ha alcanzado efectivamente la convicción del tribunal. Como veremos, este aparato conceptual tiene el efecto de inhibir o clausurar la discusión sobre los criterios de valoración de la prueba y sobre el estándar de suficiencia probatoria y, en general, sobre la motivación de la decisión fáctica. Antes de detenerme en estos puntos, es interesante, me parece, notar la asimetría que se produce entre esta forma usual de mirar las cuestiones de hecho sometidas a la decisión de un tribunal y, en cambio, la mirada sobre las cuestiones de derecho. Porque respecto de las cuestiones jurídicas, de la quaestio iuris, yo diría que ni siquiera un jurista que adhiriera a una forma extrema de realismo podría decir que lo que las reglas jurídicas disponen es lo que convence al tribunal. Nadie remitiría, ¿no es cierto?, la definición de las cuestiones de derecho meramente a la convicción del tribunal. Si alguien lo sostuviera, probablemente muy rápidamente se enfrentaría a una avalancha de críticas que, ¿cierto?, mostrarían que existen criterios de interpretación intersubjetivamente válidos a los que el juzgador debe ceñirse. Que si bien es cierto que puede haber un margen de discrecionalidad cuando se trata de resolver qué es lo que el derecho establece para un cierto tipo de casos, no todo vale en el campo de la argumentación jurídica, que podemos discernir entre una interpretación bien razonada y otra débil o erradamente fundada. Llama la atención en este sentido que respecto, en cambio, de la quaestio facti, el espacio que debiera ser propio de la argumentación resulta ocupado por la mera referencia a la convicción del juzgador. Si tenemos en cuenta esta simetría, ¿no parece entonces casual que estemos aquí, ¿cierto?, todas entusiasmados precisamente por tener la ocasión de formarnos en cuestiones que tienen que ver con el razonamiento probatorio? Porque lo usual
¿no? Es que la formación jurídica tradicional, tanto en el pregrado como en el posgrado, y también la formación judicial, no haya prestado gran atención tradicionalmente al razonamiento probatorio, ¿cierto? Que estemos llenos de cursos de derecho y en cambio falten claramente los cursos que presten atención al razonamiento probatorio. Y que en cambio respecto de prueba la atención se reduzca, se limite a considerar muy sumariamente las reglas procesales que regulan su práctica. No es casual porque de hecho, ¿cierto? Y esto he tenido oportunidad de observarlo muy frecuentemente en el discurso judicial chileno, pero también en el discurso judicial de otras culturas jurídicas cercanas, la imagen de la convicción que tiende a primar la representa como un estado mental que se produce desde el punto de vista psicológico prácticamente sin deliberación, simplemente en contacto inmediato con la prueba, como si de una suerte, ¿no?, de epifanía o de iluminación se tratara. Hay expresiones con las que me he encontrado que me parece resultan muy expresivas de esta mirada. Por ejemplo, se dice en Chile que un juez o un tribunal ha entrado en estado de convicción. De este modo, parece clausurado el espacio para la primera función de autocontrol que en el plano psicológico cumple o puede cumplir la exigencia de contar con buenas razones justificativas. Y por consiguiente, no debiera sorprendernos que cuestiones como las relativas al contenido de las reglas de sana crítica, que, ¿cierto?, han ido incorporando progresivamente las reformas procesales modernizadoras de la justicia en nuestros países, o el contenido de los estándares de prueba, ¿cierto? Dos nociones sobre las que se volverá intensamente a lo largo del curso y que dicen relación precisamente con las razones justificativas de la decisión probatoria, sigan permaneciendo en la oscuridad. Veamos ahora más detenidamente qué otras implicaciones están asociadas a esta primacía del lenguaje de la convicción en materia de prueba. Este conjunto de implicaciones a las que me voy a referir puede ser articulado como una concepción de la prueba con la que la concepción racional, a la que luego me referiré, de la misma se contrapone y que es usualmente designada en algunos textos como una concepción persuasiva de la prueba, porque precisamente, ¿no es cierto?, el elemento relevante es el de la persuasión o convicción del tribunal. Una primera implicación y un primer elemento, por consiguiente, de esta concepción persuasiva de la prueba es que la definición de prueba y de los hechos probados por referencia a la efectiva convicción del tribunal llevan a una concepción no epistémica del error al tener por probado el hecho. ¿A qué me refiero con esto? Si un hecho, ¿cierto?, se entiende probado cuando el tribunal ha alcanzado la convicción acerca de su ocurrencia, ¿tiene sentido? ¿Es conceptualmente posible decir que el tribunal puede cometer un error, puede equivocarse al tener por probado un hecho? ¿Tiene sentido, bajo esta definición de hecho probado, decir que erró al tener por probado un hecho que no se encontraba efectivamente acreditado en el contexto de un determinado proceso?
Frente a esto, frente a estas preguntas, alguien podría decir que, dado que estar probado un hecho en el contexto de un proceso es distinto a que ese hecho sea verdadero, y esta es una distinción muy importante sobre la que vamos a volver también a lo largo de este primer módulo del curso, entonces se podría dar cuenta incluso bajo ese esquema conceptual del error al tener por probado un hecho que, sin embargo, desde el punto de vista de lo que realmente ocurrió, desde el punto de vista, dirían usualmente los juristas, de la verdad material, resulte falso. Podría ocurrir y podría darse cuenta de esto con el esquema conceptual de el lenguaje de la convicción, que el tribunal alcance un determinado convencimiento respecto de la ocurrencia de un hecho a la luz de las pruebas que se han aportado al proceso y que, sin embargo, en realidad ese hecho no haya ocurrido. Podría ocurrir que en un proceso penal se hubieran aportado numerosas pruebas incriminatorias y, sin embargo, ninguna prueba que respaldara la coartada del imputado. Podría ocurrir que esa prueba, sin embargo, se descubriera en el futuro o que se descubrieran pruebas más fuertes que inculparan a otro sujeto. Y de ese modo pudiera establecerse que el tribunal cometió un error al tener por probado un hecho falso, ¿no? Habría alcanzado una convicción sobre la base de las pruebas que, sin embargo, al no haber tenido en cuenta pruebas que posteriormente hubieran podido descubrirse, yerra, comete un error al declarar por probado un hecho falso. Pero debemos ser cuidadosos en este punto, pues hasta ahora estamos pensando o nos hemos referido a lo que podríamos llamar un error externo al proceso. Típicamente, la clase de error que en el caso de condenas falsas puede ser corregido a través de un recurso de revisión que precisamente se sustenta en el descubrimiento de pruebas nuevas. Pero hay una segunda clase de error, yo diría en algún sentido más relevante desde el punto de vista del normal funcionamiento del proceso. Una segunda clase de error del que la concepción persuasiva de la prueba, del que el lenguaje de la convicción no puede dar cuenta. Se trata de lo que voy a denominar error interno al derecho, interno al proceso, que tiene lugar cuando se tiene por probado un hecho que las pruebas efectivamente aportadas al proceso, valoradas racionalmente, y estoy suponiendo que nos situamos en el contexto de un sistema de libre valoración probatoria, no son, sin embargo, suficientes para acreditar. Es decir, el error en este caso consiste en que se tiene por probado un hecho que, sin embargo, no se encuentra suficiente acreditado por las propias pruebas aportadas al proceso. Podría ocurrir que un peritaje, que una prueba pericial, por ejemplo, que presentaba algún tipo de problema metodológico en su práctica, sea, sin embargo, sobrevalorado por el juzgador, no sea advertida esta dificultad en su calidad epistémica y de esa manera, ¿cierto?, pueda cometerse un error al tener por probado un hecho que, sin embargo, esa prueba, por su debilidad epistémica, no logra acreditar. O bien
podría ocurrir, ¿no es cierto?, que un juzgador reste credibilidad a un testimonio basándose en generalizaciones espurias. Hoy día, como ustedes saben, hay una gran discusión sobre la valoración del testimonio de víctimas de violencia de género, y una cuestión muy interesante a la que se apunta es que hay generalizaciones relativas, ¿cierto?, al significado de la retractación del testimonio en otros ámbitos, ¿cierto?, de prueba testimonial, podrían no ser aplicables cuando se trata de valorar el testimonio de víctimas de violencia de género, en las que es usual que aún, ¿cierto?, siendo la víctima veraz, incurra en retractaciones. Por cierto, ¿no es cierto?, nos interesa el error interno al proceso porque también hace que la decisión resulte más probablemente errónea desde el punto de vista externo. Porque lo que tenemos en el proceso son pruebas, y si esas pruebas que han sido aportadas al proceso no están siendo valoradas racionalmente, se eleva la probabilidad de riesgo de error también desde el punto de vista externo al proceso. Pero ahora no necesitamos que se descubran nuevas pruebas que no pudieron aportarse al proceso para relevar el error. Porque lo que ha ocurrido es que el juzgador ha errado al valorar las pruebas efectivamente aportadas al proceso. Y este tipo de error es el que, ¿cierto?, razonablemente debiera entenderse que aspiran a corregir los recursos procesales ordinarios, la apelación, la casación o la nulidad según el régimen recursivo del que se trate. Sin embargo, si definimos la prueba por referencia a la convicción, no podemos decir entonces que el tribunal se equivoque en este sentido al tener por probado un hecho. Tendría que el tribunal haberse equivocado respecto de su propio convencimiento y haber declarado probado un hecho en el que realmente no creía, ¿no? Si hecho probado es el hecho que alcanza la convicción del tribunal, decir que se ha declarado probado un hecho que no está probado resulta de algún modo un contrasentido, ¿no? La única referencia posible de una afirmación de este tipo sería esta: el tribunal declara haberse convencido de la ocurrencia de ciertos hechos sin estarlo realmente, ¿no? Es decir, más que de algún error en algún sentido epistémicamente relevante, es decir, relevante desde el punto de vista de la averiguación de la verdad, estaríamos hablando de una suerte de deshonestidad o mala fe que haría que el control de la decisión probatoria se vuelva una suerte de examen de conciencia, más que de control de la calidad de la decisión. Y fíjense que al menos en Chile ha habido alguna línea de decisión en materia de casación, materia de nulidad penal, que es el nombre del recurso que está previsto en nuestra legislación, que ha asumido una perspectiva de este tipo, revocando sentencias condenatorias porque advierte en la motivación alguna expresión de duda o algún titubeo del tribunal. Entonces, fíjense qué interesante cómo parece ser la honestidad en la posesión efectiva de la convicción lo que parece ser objeto de control. Claramente, ¿no?, para esta especie de examen de conciencia del tribunal, la cuestión de la corrección interna, de la racionalidad en la valoración de la prueba efectivamente aportada y de los estándares legales de prueba resulta irrelevante. Mientras sea honesta la decisión del tribunal, ella resulta
respecto de las pruebas efectivamente aportadas al proceso, a fin de cuentas, infalible. Esta concepción del error parece coherente con esta imagen, como antes decía, de una convicción que se forma misteriosamente en contacto directo con la prueba. Es curiosa, en este sentido, esta suerte de trama religiosa que el lenguaje de la convicción evoca. Epifanía, decíamos, examen de conciencia, ¿cierto? Como si latieran todavía, bajo este lenguaje, los antiguos fundamentos teológicos del derecho y de la función de juzgar. Y esto, ¿cierto? Esta latencia en nuestras instituciones ha sido efectivamente abordada por algunos historiadores, que los invito a explorar, las obras de James Whitman sobre el estándar de duda razonable o las obras de Robert Jacobs sobre la decisión judicial. Pero lo que me interesa destacar ahora es cómo estas ideas nos conducen también a una segunda implicación y a un segundo elemento de la concepción persuasiva de la prueba. La de una concepción extraordinariamente intensa, fuerte, de la inmediación como fundamento de la decisión probatoria. La inmediación requiere, como sabemos, el principio de inmediación requiere la presencia permanente del juzgador durante la práctica de la prueba. Desde la perspectiva del lenguaje de la convicción, esta presencia permanente del juzgador tiene por objeto permitir que la prueba efectivamente pueda impactar directamente en el juzgador y de ese modo determinar su convicción. La inmediación se presenta desde esta perspectiva como una suerte de método de decisión, a través precisamente del contacto inmediato con la prueba. Como veremos, esta concepción tiene el efecto no solo de justificar la presencia o la inclusión del juez en toda práctica de prueba, sino que también tiene una segunda consecuencia: limitar la posibilidad de que la decisión probatoria pueda ser examinada por alguien que no ha presenciado la rendición de la prueba. Dado que la decisión probatoria se forma en contacto inmediato con la prueba, quienes no han presenciado la práctica de la prueba quedan excluidos desde esta perspectiva de la posibilidad de valorarla. Como veremos enseguida, ¿no? Esto tiene, por cierto, vínculo con la forma en que desde esta perspectiva son concebidos los recursos procesales. Pero antes de eso, bajo esta mirada de la convicción y de la inmediación, la deliberación y la ponderación crítica de razones no parecen tener cabida. Y vale la pena en este punto observar cómo los tiempos, a menudo muy breves, que los códigos procesales prevén para que se adopte la decisión acerca de la prueba tras las audiencias, en el caso de los procedimientos orales, pueden ser comprendidas y también evaluadas críticamente a la luz precisamente de esta concepción. Muchas veces los tiempos atribuidos al tribunal para adoptar una decisión son extraordinariamente limitados, ¿no? Porque pareciera que es precisamente preservar, ¿no? Ese impacto inmediato de la prueba lo que intenta cautelarse, más que el dar un espacio suficiente para la deliberación
y la ponderación de razones. No es sorprendente, entonces, que también la motivación pública de la decisión sobre los hechos resulte reducida bajo esta concepción a una simple enumeración de los medios de prueba que han producido la convicción del tribunal, a menudo unida a alguna fórmula genérica que refiera a que ellas han sido valoradas, ¿cierto?, conforme a la sana crítica o valoradas en conciencia, según las fórmulas que utilicen también los textos legales. Y esta es entonces la tercera implicación o el tercer elemento que integra la concepción persuasiva de la prueba. Estas simples frases formularias, ¿no?, con las que se hace referencia a las disposiciones legales que regulan la valoración de la prueba, ocupan el espacio que debieran ocupar, en cambio, las inferencias o argumentos probatorios. Argumentos que discutieran la credibilidad o la autenticidad de las pruebas, que se refirieran a los principios científicos o a las máximas de experiencias que permiten conectar esos elementos de juicio con las hipótesis que están en discusión, corroborando su probabilidad. La última implicación o el último elemento de esta concepción persuasiva de la prueba cae a estas alturas de Maduro. Si el juez de primera instancia es infalible desde el punto de vista interno al proceso, si la forma en que se conectan las pruebas y la decisión es inescrutable para quien no ha estado presente en su práctica, si el espacio que queda para la motivación probatoria es extraordinariamente limitado, entonces igualmente limitado será el espacio que queda para el control de la decisión probatoria. El control desde esta perspectiva suele ser limitado simplemente a la constatación formal de la existencia de razones, sin que se entienda, ¿no es cierto?, o advirtiendo obstáculos para que quien conoce de un recurso pueda efectivamente determinar, ¿cierto?, si es que la forma en que se conectan las pruebas con las hipótesis que se trata de probar responde a criterios de racionalidad. En primer lugar, porque esos criterios no han sido usualmente, esos argumentos no han sido usualmente expresados en la propia motivación. Como todas estas implicaciones sugieren, el lenguaje de la convicción y la concepción persuasiva de la prueba que en torno a este lenguaje se articula, tienen consecuencias que tienden a dificultar la aproximación o la mayor aproximación posible de las prácticas procesales al fin de averiguación de la verdad. Tal como sugeríamos, mostrando algunos ejemplos, el lenguaje de la convicción, la concepción persuasiva de la prueba, favorece instituciones procesales o bien interpretaciones de las instituciones procesales que tienden a alejar nuestras prácticas de ese fin. Por supuesto que esto no quiere decir necesariamente que quienes asumen el lenguaje de la convicción nieguen necesariamente
la centralidad de la verdad como fin de la prueba. De hecho, en muchas ocasiones, y tal vez paradójicamente, el lenguaje de la convicción convive con la identificación de la verdad como fin de la prueba. A mi juicio, ¿cierto? Más que vincularse usualmente con un escepticismo respecto de las posibilidades del proceso de aproximarse a la averiguación de la verdad, una posición sobre la que vamos a volver también más adelante en el módulo. El lenguaje de la convicción suele estar asociado más bien a una suerte de cognoscitivismo acrítico, ¿no? Que asume una concepción del conocimiento que no toma suficientemente en serio el rol de la mediación de nuestros conceptos y categorías, la posibilidad de sesgos, la posibilidad de prejuicios, ¿cierto? Y la necesidad de cautelar en el contacto con la prueba esos riesgos de error. A pesar de que pueda conectarse, digamos, en el discurso de la prueba, el lenguaje de la convicción y la referencia a la verdad como fin del proceso, es importante entonces observar que asumir esa concepción conlleva dificultades para que el proceso y las instituciones procesales logren aproximarse a ese fin. Y lo que es claro es que no es fácil para el proceso o para una teoría de la prueba desentenderse de la verdad como fin de la prueba. Esta es una cuestión central que resulta muy claramente identificada si pensamos, ¿cierto?, que el derecho lo que precisamente hace es atribuir consecuencias jurídicas a la realización de determinadas conductas. De manera que parece muy difícil negar que si el proceso judicial tiene por objeto en un Estado de derecho resolver conflictos mediante la aplicación de normas, la actividad probatoria no tenga por objeto precisamente determinar si las alegaciones de hecho de quien hace valer judicialmente una pretensión sean verdaderas en el sentido de verdad como correspondencia, ¿no? O sea, si una decisión es correcta bajo un Estado de Derecho cuando aplica correctamente las normas, eso supone que el proceso esté dirigido a determinar si efectivamente los hechos que la norma califica como antecedentes de su aplicación han ocurrido. Se juega, por consecuencia, en la identificación de la verdad como fin de la prueba, la corrección conforme a derecho o la justicia de la decisión en un Estado de derecho, como ha advertido insistentemente el profesor Michele Tarufo. También se juega, y este es un punto que ha hecho notar con mucha claridad el profesor Jordi Ferrer, se juega también la capacidad del propio derecho de guiar la conducta, de ser concebido como un orden de conducta. Pues, ¿cierto?, si es que las normas fueran aplicadas sin prestar atención a la ocurrencia efectiva de los hechos que constituyen sus antecedentes, ¿no? Si la prueba estuviera orientada simplemente, ¿no?, a atribuir responsabilidad sin consideración a lo que efectivamente ha ocurrido, pocos incentivos tendríamos para cumplir las normas, ¿no? El funcionamiento del derecho como orden de conducta supone que cuando ellas son
aplicadas coactivamente lo son o intentan serlo a quienes efectivamente han incurrido en las conductas a las que ellas atribuyen consecuencias jurídicas. Por supuesto, identificar a la verdad como un valor central o como un fin institucional para la regulación de la prueba no quiere decir que se trate del único fin relevante. Y esto es también algo sobre lo que vamos a volver en el desarrollo del módulo, ¿no? Vamos a referirnos a la certeza en la resolución de casos particulares, a la protección de derechos o bienes jurídicos extraprocesales, a la eficacia en el uso de recursos durante la práctica de la prueba. Y en este sentido, puede ocurrir que a veces resulte justificado sacrificar en algún grado la probabilidad de verdad de la decisión, por ejemplo, impidiendo a través de la limitación temporal del proceso que se sigan descubriendo indefinidamente pruebas, o bien negando la admisión o excluyendo pruebas potencialmente útiles en aras de esos fines. Sin embargo, ¿cierto? Esta atención a otros fines que pueda tener algún impacto desde el punto de vista de la probabilidad de la verdad de la decisión acerca de la prueba, no afecta, no resta valor a la imagen de la prueba como una empresa epistémica, de la prueba como una empresa dirigida institucionalmente a la averiguación de la verdad. Precisamente la asunción de la verdad como fin de la actividad probatoria y de su regulación por parte del derecho es el presupuesto básico de la concepción racionalista o de la concepción cognoscitivista crítica de la prueba, que se distancia del lenguaje de la convicción y define entonces, propone una definición de los conceptos básicos probatorios sin atender a ella. Desde la perspectiva de una concepción racional de la prueba, el eje se encuentra precisamente en lo que desde la perspectiva de la concepción persuasiva queda inhibido, ¿cierto?, desplazado. Las inferencias o el razonamiento probatorio. Prueba, en el sentido de medio de prueba, se define desde esta perspectiva, ¿cierto?, no por la capacidad de producir convicción en el juzgador, sino por la aptitud inferencial de ciertos datos respecto de una hipótesis. Es decir, por la posibilidad de construir a partir de esos datos un argumento probatorio, en virtud del cual ese elemento de juicio corrobora, a la luz de las generalizaciones que constituyen nuestro conocimiento general del mundo, generalizaciones a las que se suele hacer referencia bajo la noción de máximas de experiencia o conocimientos científicamente afianzados, corrobora entonces la hipótesis acerca de los hechos que se trata de probar. Aptitud inferencial. Hecho probado, por su parte, ¿cierto?, ya no es aquel que de hecho alcanza la convicción del juzgador, sino aquel respecto del cual existen en el proceso elementos de juicio que lo corroboran suficientemente.
el énfasis, como pueden ver, se encuentra también aquí en las inferencias probatorias de las que depende el grado de corroboración que las pruebas, que los elementos de juicio aportan respecto de una hipótesis. Son las razones justificativas y no el hecho de la convicción lo que pasa a primer plano. Las razones por las que un dato probatorio corrobora los hechos que se trata de probar, lo que nos remite y entonces hace visible, da un espacio a los criterios de valoración racional de la prueba y las razones por las cuales un conjunto de datos probatorios resulta suficiente para tener por acreditado ese hecho. Lo que nos remite y abre el espacio al análisis, visibiliza la cuestión de los estándares de prueba que precisamente fijan esos umbrales de suficiencia probatoria. Estas definiciones de los conceptos probatorios básicos de prueba y hecho probado, ya no por referencia a la convicción del juzgador, sino a la aptitud inferencial que caracteriza a las pruebas y al grado de corroboración que ellas aportan a la hipótesis, tienen implicaciones simétricas a las que observábamos en el caso de la concepción persuasiva, pero exactamente opuestas. En primer lugar, de esta concepción se sigue una mirada respecto del error que asume no solo la falibilidad externa al proceso, sino también la posible falibilidad de la decisión interna al proceso. Precisamente al determinar la aptitud inferencial, la fuerza probatoria de los elementos de juicio o la suficiencia del conjunto de pruebas aportado al proceso para corroborar, ¿cierto?, en el grado establecido por los estándares de prueba aplicables las hipótesis que sean objeto de la discusión. No solo entonces es posible dar cuenta de, ¿cierto?, el error que podría descubrirse si es que se encuentran, ¿cierto?, nuevas pruebas, ese error que de alguna manera supone situarnos en el punto de vista de Dios, ¿no?, que conoce todas las pruebas, que sabe lo que ocurrió y que, como antes decía, suele ser materia de recursos excepcionales como el recurso de revisión, sino también el error interno al proceso, el error referido a la ponderación del conjunto de elementos de juicio efectivamente aportados en la instancia probatoria. Doble falibilidad, por consiguiente, de la decisión judicial de la que esta concepción de la prueba puede hacerse efectivamente cargo. Enseguida, concepción limitada de la inmediación. La inmediación sigue siendo una garantía que tiene sentido desde la perspectiva de la concepción racional de la prueba, pero ya no porque la convicción se forme simplemente en contacto inmediato con la prueba, porque la percepción de la prueba pueda fundar directamente la convicción, sino porque ella es una institución fundamental para garantizar la contradicción de las partes. La presencia del tribunal es fundamental para hacer, ¿cierto?, efectivo el orden de la audiencia
y garantizar que las partes puedan controvertir la prueba aportada en la audiencia. Y esto es extraordinariamente importante porque de la contradicción pueden surgir elementos relevantes relativos, por ejemplo, a la credibilidad de los testigos que sean necesarios para poder construir inferencias racionales a partir de esos datos. Es importante en este sentido que el juez perciba sin mediadores aquel aspecto de la prueba que es efectivamente perceptible. Por supuesto, ¿cierto? Para una declaración testimonial se percibe escuchándola en la audiencia. La prueba, sin embargo, no se agota desde esta perspectiva en ese aspecto puramente perceptual. La prueba supone, ¿cierto?, además, la evaluación de su aptitud inferencial. La decisión probatoria no se funda directamente en la percepción probatoria. La percepción de la prueba aporta el primer dato respecto del cual luego deben construirse inferencias probatorias racionales. Lo que acabo de comentar da el paso claramente a que el tercer elemento de la concepción racional esté constituido por una concepción ahora fuerte de la motivación, en la que precisamente se trata de articular las inferencias probatorias de las que depende que algo cuente como prueba y cuya corroboración suficiente determina, justifica que un hecho pueda declararse probado. Se reconoce desde esta perspectiva la importancia y el valor de la motivación, en primer lugar, como mecanismo de autocontrol del propio juzgador. Si debo explicitar razones, debo estar seguro al momento de adoptar la decisión de tener esas razones que luego pueda explicitar. Y luego, en segundo lugar, también la función de hacer posible el control intersubjetivo, tanto interno al proceso a través de los recursos como externo al proceso a través de su discusión crítica. El cuarto elemento resulta obvio a estas alturas también en su contraposición al cuarto de los elementos de la concepción persuasiva, una concepción ahora, ¿no?, también fuerte de la posibilidad de control de las inferencias probatorias, de la decisión probatoria a través de los recursos. Dado que desde esta perspectiva se advierte, es posible poner de relieve la distinción entre los aspectos perceptivos de la prueba y los aspectos inferenciales de las pruebas, se vuelve también posible que quien no ha presenciado la práctica de la prueba controle precisamente esta dimensión inferencial. Es cierto, para saber si el juez escuchó correctamente lo que dijo el testigo, percibió correctamente la declaración, tendríamos que o haber estado ahí o controlar los registros de la audiencia, algo que por lo demás es perfectamente posible. Sin embargo, para determinar si existe relación de corroboración entre ese dato probatorio y las hipótesis que están en discusión
Y si esa corroboración es suficiente a la luz de los estándares de prueba aplicables, no necesitamos haber estado presentes en la práctica de la prueba. La dimensión inferencial puede ser controlada por quien no ha percibido directamente la práctica de la prueba. De esta manera, advertimos cómo una concepción racional de la prueba funda definiciones de los conceptos básicos probatorios de las que se siguen diversos corolarios que facilitan la orientación de la actividad probatoria, que facilitan la orientación de nuestras instituciones probatorias, de nuestras prácticas probatorias, a la averiguación de la verdad. Tomarla entonces como punto de partida será el primer paso para, en las siguientes partes del módulo, detenernos en la forma en que la verdad opera como fin justificatorio del derecho probatorio y de la actividad de prueba, y para detenernos también con mayor profundidad en la elaboración de las nociones de prueba y de hecho que es objeto de prueba que de esta aproximación se sigue. Muchas gracias. Muchas